Vamos a esperar un momento para que puedan ingresar sus compañeros, por favor, para comenzar a pasar listas. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Buenos días, Bruno. Chicos, Buenos días, doctor. todos ya evaluaron, todos Buenos ya días, profesor. han evaluado, por favor, porque si alguien falta, puede ingresar a su campus o desde su aula virtual e indicar hacer la evaluación, por favor. Que eso nos han mandado un correo diciendo que no se ha evaluado a los docentes al 100%. Alguien por ahí falta evaluar, por favor. Les mandé también un mensaje por WhatsApp. Muy bien. Voy a comenzar a pasar lista, por favor. Recuerden que ya estamos próximos. Hoy es la semana 12. La próxima semana comenzamos con las exposiciones. Ahí tenemos que ingresar temprano, chicos. Alumno que no llega, alumno que tiene 0 en su exposición. Ya, a ver, Acosta Bustamante. Acosta Bustamante. ¿Dónde está? Acosta Vidaurre. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aquino Torne. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Bustamante Díaz. Acosta, ¿tiene mal su audio? No se te escucha, Dayana. Continuamos. Bustamante Díaz. Bustamante Díaz. ¿Dónde está? Cabrera Campos. Presente, profesor.
Presente. Ok, Calderón Díaz. Calderón Díaz. Profesor, mi compañera Calderón había venido a Chiclayo y se está regresando a Bagua. Más tarde se va a conectar a la clase. Esperemos que se conecte. Chan Castillo. Presente, doctor. Buenos días. Chepe Muro. No está Chepe Muro. Correa Pintado. Tampoco está. Cortés Silva. Presente, profesor. Cotrina Morán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cueva Valencia. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Dávila Vázquez. Dávila Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Díaz Díaz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Fernández Mendoza. Fernández Mendoza. Fiestas Castro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Flores Chávez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Gallardo Hidrogo. Gallardo Hidrogo. García Acosta. Gastelo Paz. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Goicochea. Goicochea Cabrera. Hernández Chapuñán. Incio Inoñán. Presente, profesor. Buenos días. ¿Quién es usted? Aló. Hola. Incio. José Hernández. Incio Inoñán. Incio Inoñán. Ahí está. Yamotanta Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Medianero Agurto. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mejía García. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Nevado. Nevado Hernández. Presente, doctor. Núñez Alba. Núñez Alba. Paredes Gasco. Paredes Gasco. Bexenman. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Perales Irigoyen. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Peralta Molocho. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Pérez García. Pérez García. Vizcoya Pérez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Quiroz Cubas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Quiroz Sáenz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramírez Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ramos Paredes. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rico Macalopú. Rico Presente, Macalopú. profesor. Buenos días. Buenos días. Ríos Bustamante. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ríos Pérez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Romero Guamán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Romero Pérez. No está Romero Pérez. Saavedra y Noñán. Presente, profesor Romero Pérez. Ok. Saavedra y Noñán. Salazar Suñé. Sánchez Chavesta. Chávez, perdón. Sánchez Chávez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sánchez Delgado. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sánchez Mundaca. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Seclen Tequén. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Segura Monsalve. Segura Monsalve. Silva Linares.
Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Silva Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Silva Sánchez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tarrillo Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Tuyu Meyaipen. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ugaz Cernaque. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valencia Meléndez. Presente, doctor. Buenos días. Vázquez Saldaña. Vázquez Saldaña. Ahí está. Vigil Carpio. Presente, doctor. Buenos Huipio días. Olano. Presente, doctor. Buenos días. Llovera Ríos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Quiénes han ingresado recién, por favor? Bustamante Díaz, profesor, doctor. Bustamante Díaz. ¿Alguien más? Núñez Alba. Núñez Alba, profesor. Núñez Alba. Núñez Alba, ok. ¿Alguien más? Demasiados chicos faltan, están durmiendo. Se han quedado dormidos los jóvenes. Pérez García. Pérez acaba de ingresar. Muy bien. Bueno. Segura Monsalve. Bueno. Ok, voy a grabar. Doctor, disculpe. Sí, dime. Sí, lo que pasa es que yo acabo de ingresar esto ¿Cuál es porque tu mi apellido? internet está fallando. Segura Monsalve. Sí, ya te puse tu asistencia. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, voy a cerrar ya lista, son 7:42. Ok, jóvenes, vamos a... Hoy es la clase de la semana 12, la próxima semana comenzamos ya con las exposiciones. Ya va a exponer el grupo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y ustedes tienen tiempo hasta el día de hoy, ya hasta el día de hoy, en subir sus monografías al aula virtual, ya para poder revisarlas. El grupo que va a exponer de esta semana a la otra, también tiene que subirlo hasta el día domingo puede subirlo, ¿ya? Así que hay que ya subir porque tengo que evaluar esas fichas, tengo esas monografías, tengo que leerlas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Profesor, disculpe, ya tomo lista, es que me acabo de conectar porque mi internet no estaba conectando. Sí, al final de clase, yo ya cerré la lista. Al final de clase me indica para poder regularizar su asistencia. Lucía, Antonella. Sí, profesor, buenos días. Una consulta. Quisiera saber si la monografía lo sube uno por persona o todos los del No, grupo. uno por grupo. El coordinador lo sube, que ustedes hayan designado. Ah, como ok, coordinador. profesor. Ya es uno por grupo. Profe, ¿en la monografía tenían que ser también las diapositivas o solo la información? No, solamente la monografía. La diapositiva yo las voy a evaluar ya cuando ustedes expongan. Ok, profesor. Solamente monografía. ¿Ya, chicos? Profesor, disculpe, en la letra, en la guía sale Arial y también en la carátula sale Times New Roman. ¿Cuál letra específicamente se utiliza? La que ustedes crean conveniente. Arial o Newton Roman. ¿Sí? No hay problema. Muchas gracias. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Las diapositivas entre 20 a 25, no, entre 20 a 22 diapositivas nada más, ya jóvenes, porque es el día,
la semana 13 van a exponer 3 grupos. Están entre 25 minutos de exposición, incluyendo ya las preguntas. ¿Ya? Lo que pasa es que nos demoramos un poquito en tomar lista porque los jóvenes no entran a tiempo. Muchos tienen problemas, pero son siempre siempre es el común, ¿no? Los alumnos que llegan tarde siempre son los mismos. Por eso a mí me llama la atención que siempre tengan problemas de internet. O generalmente son los mismos, ¿no? Súbalo en Word. Ya, en Word. Profesor, disculpe, hoy día dijo Máximo que se podía subir. Claro, hoy el grupo 1 2 y 3 tienen que subir su monografía al aula virtual. Ahí está en actividades obligatorias, está ahí la tarea para que lo puedan subir. Doctor, ¿las diapos también se suben? No, las diapos no, solamente la monografía. Muy bien. Vamos a comenzar con las clases jóvenes. La semana 15 ustedes dan su examen práctico, el segundo, ya chicos, la semana 15. ¿Se puede ver las diapositivas, jóvenes? ¿Se observa? Muy bien. Vamos a ver sobre enzimas, la clase de hoy. La competencia que tenemos es conoce la estructura, funciones moleculares e inhibición de las enzimas. Vamos a ver enzimas y catálisis biológica, propiedades, cinética enzimática, clasificación y regulación de estas enzimas. ¿Qué tan importantes son estas enzimas en el metabolismo celular? Ok, vamos a manera de ir introduciéndonos a la clase. Vamos a ver un video. En el presente video desarrollaremos el tema de las enzimas. Como recordarán por los videos pasados que hemos realizado, las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica esa molécula. Doctor, no se puede ver en la imagen. ¿No se puede ver la imagen? No. ¿Nadie la puede ver? No, profesor, se ve la diapositiva. Ah, ¿ahí se ve? Sí, ahora sí, doctor. Ah, ok. Listo, vamos a repetirlo entonces. En el presente video desarrollaremos el tema de las enzimas. Como recordarán por los videos pasados que hemos realizado, las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica. Esa molécula se denomina sustrato. Y algo mucho más importante, el sustrato va a ser convertido en un producto de interés, mientras que la misma enzima no va a sufrir ningún cambio durante la reacción en la cual participa. Revisemos algunas definiciones para comprender bien el funcionamiento de una enzima. Entendemos por velocidad de reacción como aquella cantidad o variación en la cantidad de un producto que se va a formar en una unidad de tiempo, y las enzimas se caracterizan porque aumentan la velocidad de reacción, es decir, aumenta la cantidad de producto que se forma en menos tiempo.
Por otro lado, la energía de activación va a ser aquella cantidad mínima de energía que es necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Y como hemos indicado, las enzimas disminuyen esta mínima cantidad de energía requerida. Las enzimas van a actuar sobre una molécula muy específica, la cual es denominada sustrato. Ese sustrato, por acción enzimática, va a convertirse finalmente en producto. Y para que el sustrato pueda convertirse en producto, debe unirse previamente a la enzima. Las enzimas hemos dicho que son muy específicas para el sustrato. Y hay una zona en la molécula enzimática en la cual el sustrato va a unirse. Esa zona de la enzima donde el sustrato se une se conoce como sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero en muchas oportunidades esas proteínas deben estar unidas a otras moléculas para poder funcionar de una manera más eficiente, es decir, para ser activas. Solo la parte proteica, es decir, la fracción proteica de la enzima, es denominada apoenzima y además no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que pueden ser pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica, que la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, va a necesitar para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo prostético es similar al cofactor, pero la diferencia con el anterior es que está muy unido a la apoenzima. Mientras que finalmente se va a denominar holoenzima a la enzima activa, y esa enzima activa va a estar formada por la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, y el cofactor o el grupo prostético, para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se van a caracterizar, como hemos indicado, por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en ese esquema inferior, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. Esa energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y si se fijan aquí, en ese otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. ¿Y cómo ocurre esta reacción entre enzima y su sustrato específico? En las siguientes imágenes podemos explicarlo. Existe un lugar específico en la enzima que se conoce como sitio activo que va a servir de unión entre el sustrato y la enzima. Es la primera etapa en esta reacción. Seguidamente, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, vamos a poder mencionar la presencia del complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de que todo el sustrato ha sido convertido en el producto que buscamos, este producto final va a separarse del sitio activo de la enzima y, como apreciamos, la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. La actividad catalítica de una enzima puede estar afectada por diversos factores, como por ejemplo la temperatura. El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en la velocidad de las moléculas tanto de la enzima como de las moléculas de sustrato, y esto va en relación con el aumento de la posibilidad de que ocurran colisiones moleculares tanto entre la enzima como el sustrato, formándose mayor cantidad de complejo enzima-sustrato. Como apreciamos en ese esquema, entre 0 a 40-42 grados aproximadamente, la velocidad de reacción es proporcional a la temperatura, y las enzimas tienen una temperatura óptima para su trabajo. En humanos, esa temperatura óptima está alrededor de los 37-37,5 grados centígrados. Como vemos en ese esquema también, por encima de los 40-42 grados, la enzima se desnaturaliza debido a la alta vibración que va a ocasionar el rompimiento de los enlaces de hidrógeno en la molécula enzimática. Esto también va a ocasionar un cambio en la fórmula de la molécula, deformando el sitio activo e impidiendo que ocurran reacciones entre la enzima y el sustrato. Hay una temperatura a la cual la actividad enzimática es la mayor. A esta temperatura se le conoce como temperatura óptima. Otro factor importante que puede afectar la actividad enzimática es el pH. Los cambios de pH pueden afectar la unión entre sustrato y enzima. Pueden ocasionar la ruptura de diversos enlaces en la enzima. Esto a su vez va a tener como consecuencia un cambio en la forma de la enzima, es decir, del sitio activo,
Y finalmente, la enzima se desnaturaliza. Los valores de pH óptimo van a depender de qué tipo de enzima estemos revisando. Por ejemplo, para aquellas enzimas intracelulares, el pH óptimo va a ser alrededor de 7. Un rango de pH ácido, entre 1 a 6 aproximadamente, va a ser el óptimo para enzimas digestivas, como la pepsina por ejemplo, mientras que un pH alcalino entre 8 y 12 aproximadamente se considera el pH óptimo para enzimas que se encuentran en la región oral, como por ejemplo la amilasa, que actúa sobre la amilosa del almidón. La velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender directamente de la concentración de la misma enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de la reacción también va a aumentar directamente como estamos viendo en ese esquema. Por otro lado, la concentración de sustrato también va en directa proporción a la velocidad de reacción hasta cierto punto. Mientras aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar proporcionalmente, hasta llegar a un punto donde va a encontrarse mayor concentración de sustrato que de enzima. A partir de ese punto, cualquier aumento en la concentración de sustrato no va a producir un cambio significativo en la velocidad de la reacción. Y esto debido a que los sitios activos de las enzimas van a estar cubiertos por los sustratos. Así como los cofactores o grupos prostéticos son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica, existen sustancias que pueden reducir o aún detener la actividad catalítica. Esas sustancias bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima y por esa razón son denominados inhibidores, ya que inhiben la reacción bioquímica. Veamos cómo se produce esa inhibición de la actividad enzimática. La primera de ellas, denominada inhibición competitiva, se caracteriza por lo siguiente. En ese tipo de inhibición, el inhibidor, aquí graficado de color celeste, tiene una estructura que es muy similar al sustrato y va a competir con él por ocupar el sitio activo. Es decir, el inhibidor se une al sitio activo y no permite la unión del sustrato a la enzima, inhibiéndose la actividad enzimática. Pero además pueden existir inhibidores que se unan a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo. En ese caso estaremos presentes ante una inhibición del tipo no competitiva. Como vemos aquí, el inhibidor de color verde va a estar unido a una zona diferente del sitio activo. Esto lo que ocasiona que el sitio activo donde debe unirse el sustrato sufra una distorsión, impidiendo que pueda unirse finalmente a la enzima, produciéndose la inhibición no competitiva, ya que no están compitiendo por el sitio activo. Hasta aquí hemos revisado las características y estructura de las enzimas. En el siguiente video revisaremos la clasificación de ellas. Muy bien, jóvenes. Entonces, con este video hemos podido, es un video bastante completo, donde nos habla pues de las enzimas, su clasificación, su inhibición. Entonces, vamos a ir viendo detalladamente cómo es que las enzimas estructuralmente, cómo están formadas, cómo están la parte proteica, las partes de estas enzimas y las inhibiciones y la regulación enzimática que se dan en nuestro organismo. Miren, desde el punto de vista estructural, ¿no? La gran mayoría de las enzimas son proteínas, ¿no? Antiguamente se decía, todas las enzimas son proteínas, pero hoy en día, gracias a estas ribosimas que no tienen estructura proteica, sino tienen una estructura a base, vale la redundancia, de bases nitrogenadas, ya se descartó o ya no se acepta esto de que todas las proteínas, que todas las enzimas son proteínas, justamente por la ribosima. Aquí vamos a visualizar mejor esto. Miren, tenemos la estructura de las enzimas, ¿no? Su porción proteica, denominada apoenzima, más la porción no proteica, que puede ser una coenzima o un cofactor. Cuando hablamos de cofactor, nos referimos a los elementos químicos, ¿no? Que van a actuar también para activar enzimas como cobre, zinc, ¿no? Cobalto, molibdeno. Entonces, esos son los cofactores, son elementos químicos, pero también puede activar a las enzimas
estas coenzimas que generalmente provienen o son derivados de las vitaminas. Se unen estas dos estructuras y forman la holoenzima. La holoenzima ya es la enzima activada que está lista para que se acople su sustrato para poder degradarlo. ¿Ya? Esas son las partes de esta enzima. Juan. Sí, doctor. ¿El grupo prostético cuál sería la coenzima? No, el grupo prostético es todo. Ya, todo. Que puede ser la coenzima o el cofactor. ¿Ya? Ya. Sí. Muy bien. Miren, aquí tenemos los cofactores, ¿no? De naturaleza inorgánica, lo que le venía diciendo frecuentemente, iones metálicos, ¿no? Los más comunes son hierro, cobre, magnesio, molibdeno, manganeso y zinc. Y aquí también tenemos, ¿no? De la parte no proteica de la vitamina, las coenzimas, que van a ser compuestos orgánicos y muchos de ellos son derivados de vitaminas. Entonces, estas dos sustancias, dependiendo de la enzima, algunas van a necesitar hierro, cobre, ¿no? Un cofactor, y hay otras que van a ser activadas por derivados de las vitaminas, como por ejemplo NAD, FAT, ¿no? Entonces, ellos van a ayudar a que esta apoenzima, ¿no? Apoenzima, que es la parte proteica, llega a esta parte no proteica y se forma una holoenzima, que ya es la enzima activada y está lista para que el sustrato se acople y poder degradarlo, ¿no? Entonces, miren, aquí están las coenzimas, moléculas no proteicas de tamaño relativamente pequeño y se une a la enzima por uniones covalentes u otro tipo de enlace fuerte. Están relacionadas con vitaminas. Una coenzima puede unirse a distintas apoenzimas y actuar en diferentes sustratos. ¿Qué quiere decir? De que una coenzima, como por ejemplo el NAD, puede activar a la lactato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa y otras óxido-reductasas, ¿no? Que utilizan pues justamente el NAD para activarse. No es que una coenzima sea exclusiva de una enzima, ¿no? Sino puede ser de varias enzimas para poder activarlas. Coenzimas de naturaleza no vitamínica, también hay coenzimas de naturaleza no vitamínica. Tenemos el grupo hemo, el complejo de hierro-azufre, el glutatión, ATP, UTP, PAS, ¿no? Que va a transferir grupo sulfato, SAN transferir grupo metilo y carnitina transportadora de grupos así, ¿no? Entonces, estas sustancias que no tienen naturaleza vitamínica también actúan como activadores, ¿no? O como apoenzimas. ¿No? Perdón, coenzimas, ya que van a activar a la sustancia proteica. Y aquí tenemos las principales coenzimas en mamíferos. Tenemos la tiamina pirofosfato, ¿no? Esta es la coenzima. ¿De dónde deriva? De la tiamina o vitamina B1. La flavina, adenina, dinucleótido, FAT. ¿De dónde proviene? Riboflavina, vitamina B2. Nicotinamina, adenina, dinucleótido, NAD. ¿De dónde proviene? Del ácido nicotínico, la coenzima A, del ácido pantoténico, piridoxalfosfato de la piridoxina o vitamina B6 y dioxiadenosilcobalamina de la vitamina B12. Ya, entonces estos son las coenzimas que van a actuar, uno de los ejemplos, ¿no? De coenzimas que van a actuar en activando la parte proteica de las enzimas, ¿no? Y aquí está de cuáles son sus precursores, de dónde se deriva. Sí, muy bien. ¿Sí lo están entendiendo, no, jóvenes? Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Y aquí tenemos, miren, los metales que van a activar enzimas, como por ejemplo el hierro, citocromoxidasa, cobre, ácido ascorbitoxidasa, zinc, alcohol deshidrogenasa, molibdeno, perdón, manganeso, histidina, amoníaco liasa, cobalto, glutamato mutasa, níquel, uriasa, molibdeno, santinoxidasa, vanadio, nitrato reductasa y selenio, la glutatión peroxidasa. Entonces, miren los elementos químicos, qué tan importantes son en nuestro organismo. Si hubiera una deficiencia de estos elementos, ¿no? Entonces va a haber también complicaciones para poder activar a estas enzimas que intervienen en la digestión. Entonces, recuerda cuando se hablaba de los
bioelementos y los oligoelementos, que eran elementos pues que estaban en pequeñísimas concentraciones, pero que cumplían funciones importantísimas en nuestro organismo. Y una de estas funciones justamente es actuar, ¿no?, activando la estructura proteica o la parte proteica de las enzimas. Muy bien. Continuamos. Y aquí vamos a ver la clasificación de las enzimas. ¿Cómo se clasifican estas enzimas? Tenemos, miren, oxidorreductasas, catalizan reacciones de oxidorreducción, ¿no?, asociadas a coenzimas, que comprenden, por ejemplo, deshidrogenasas. El sustrato da un hidrógeno y los acepta la coenzima. Oxidasas, aceptor de hidrógeno es el oxígeno. Peroxidasas utilizan el peróxido para oxidar el sustrato, ¿no? Y oxigenasas incorporan oxígeno al sustrato. Entonces, miren, aquí está deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas y oxigenasas. Ese es las oxidorreductores. Acá hay un ejemplo, miren. Lactato de deshidrogenasa, lactato. La enzima actúa, ¿no?, en presencia de este NAD. ¿Quién va a aceptar hidrógenos? Justamente la coenzima NAD. Mira, aquí está un hidrógeno, ¿ya? Y esto se convierte en piruvato. Profesor, buenos días. Disculpe el tiempo de conectarme a internet, pues cortaron aquí en mi sector. Ya, Carla, al final de clase me indicas para poder ver tu asistencia, ¿ya? Si están presentes, yo les corrijo la asistencia. Si no están presentes, están con su falta, ¿ya? Que alumnos que se les pone la asistencia y luego se salen de la clase, tienen que estar hasta el final. Ya, entonces, continuamos. Transferasas. Aquí tenemos las transferasas. Dice, transfieren grupos de átomos de un donante a un receptor, ¿no? Transfieren. Recuerda cuando hablamos del metabolismo de los aminoácidos, transferasas, ¿no? ¿Qué van a transferir? ¿Qué grupos? Amino, carboxilo, carbonilo, metilo, acilo, glicosilo y fosforilo. Aquí tenemos un ejemplo, mire, el L-aspartato, aquí está un alfa-cetoácido, el 2-oxalglutarato. ¿Qué hace estas transferasas? Cortan este grupo amino y le transfieren acá. Esto se convierte en oxalacetato y el de acá en L-glutamato, ya en un aminoácido. Y así está. Eso ya lo hemos visto en el metabolismo ¿de qué? ¿Metabolismo de qué hemos visto? A ver, ¿alguien me dice? Proteínas. De los compuestos nitrogenados, no específicamente de la proteína. Hablando pues ahí de los aminoácidos. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Hidrolasas. Dice ruptura de enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre y oxígeno-fósforo por adición de agua, ¿no? Aquí está la amilasa salival, pero acá vamos a ver la ruptura de la arginina para la formación de ¿qué? ¿Qué compuesto es este? Urea y ornitina. ¿Recuerdan cuando hablamos de la urea? ¿No? 5 reacciones, ¿ya? Y se formaba la urea aquí en estas 5 reacciones. Y la ornitina pasaba nuevamente ¿a dónde? A la mitocondria para seguir con el proceso. ¿Ya? Ese es un ejemplo de hidrolasas. Liasas, ruptura de uniones, dice carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno. Aquí están, entonces 1,6 difosfato rompe esta molécula, ¿no? Puede ser carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno. En este caso, ¿no? La fructosa 1,6 fosfato se rompe esta molécula entre estos enlaces, ¿no? Específicamente va a ser entre carbono-carbono y forma pues otros compuestos, ¿no? De glicerol fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Entonces, aquí está. Y esto ya lo vimos. ¿En qué metabolismo vimos esto? ¿Qué metabolismo? ¿Se acuerdan? Vamos a sacar De los carbohidratos. Claro, glúcidos en los carbohidratos.
Isomerasas, dice, interconvierten isómeros de cualquier tipo, ya ópticos, geométricos o de posición. Simplemente hacen un intercambio. No hacen pues estas sustancias que pasen a otras, sino cambio, miren. Tenemos esta estructura que es hidroxiacetona, cambia esta estructura para acá y esto para aquí. Miren, y se convierte en un aldehído. De cetona pasa a un aldehído, se convirtió, o sea, transportó o interconvirtió esta estructura hacia la parte superior y esta hacia la parte inferior. Y se formó otro compuesto de gliceraldehido 3-fosfato. Ligasas catalizan uniones entre carbono, azufre, carbono, oxígeno y carbono, nitrógeno. Miren, aquí tenemos el amonio. ¿Ya? Por el metabolismo de qué? De los aminoácidos. Se formó este amonio. Sabemos que este amonio es tóxico. Entonces, ¿qué hacen estas ligasas? Rompen esta molécula y la ligan a un carbono de acá. Carbono, nitrógeno, miren. Nitrógeno y el carbono. Y se formó la L-glutamina. Aquí está, miren. Nitrógeno, carbono. Aquí va. Nitrógeno, carbono. Ligan esta estructura. ¿Ya? Y se formó de glutamato, se formó glutamina. ¿Sí? ¿Se lo van entendiendo, no, chicos? ¿Sí lo están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Jóvenes, yo a las 9 les indico, hay una reunión urgente con decanato. Ya, y les pido por favor a los chicos de la práctica de 1, del grupo B1, me esperan por favor. Yo creo que no va a demorar unos media hora más o menos, a lo mucho, para poder ingresar a la práctica. Ya, jóvenes, que tenemos una reunión de decanato. ¿Sí? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Porque los chicos del grupo 1 no tienen tiempo para que ingresen al grupo 2, ¿no? Para poder hacerlo, se les cruza. Hola. Le esperamos, creo, profesor, sería más Ya factible está para bien, nosotros. me esperan, por favor, jóvenes. Ya voy a también ver, pues, indicarles pues, que tengo clase, sino que es una reunión urgente. Me han programado a las 9. Ya, chicos, entonces seguimos. Funciones de las enzimas. Las enzimas cumplen funciones de catálisis porque van a acelerar los procesos metabólicos en nuestro organismo. ¿Ya? Dirección porque no permiten la formación de productos secundarios. Se va formando un producto secundario y viene otro enzima y la sigue degradando. Ya, porque si formara productos secundarios, pues estos se acumulan y podrían ser perjudiciales para nuestro organismo. O sea, todo está ya, digamos, diseñado en nuestro organismo para que no se produzca esta acumulación. Cuando hay producción de ciertas sustancias, porque algo está fallando. Entonces ahí se provienen las enfermedades. Control que las enzimas van a estar reguladas, ¿no? O ajustadas a sus necesidades metabólicas. Es por eso que estas enzimas van a ser pues activadas e inactivadas para controlarlas. Acoplamiento, las enzimas son los agentes encargados de acoplar reacciones no permitidas. O sea, que ellas van a actuar frente a sustratos para seguir degradando, ¿no? Se acoplan, ¿no? Tienen una estructura donde este sustrato puede ingresar y degradarlo. Actividad enzimática. ¿Qué es la actividad enzimática? ¿Cómo se puede medir esta actividad enzimática? Recuerdan cuando nosotros hablábamos pues, de las transaminasas, ¿no? Cómo es que se daban, ¿no? Cómo es que cómo se conocía la concentración de estas enzimas, pues gracias a su actividad enzimática. Entonces pueden determinarse mediante la cantidad de producto formado o de sustrato que se está metabolizando. Ya así se puede ir determinando. Se mide la velocidad inicial cuando esta enzima está actuando o está degradando el 20% de su sustrato.
Cantidad de enzimas se indica en unidades internacionales, no son sus medidas. Dice, unidad de cualquier enzima es la cantidad que cataliza, esto unidades internacionales, es la cantidad que cataliza, ¿no?, la transformación de un micromol de sustrato por minuto. Ya a eso se refiere a unidades. La unidad quiere decir de que esta enzima se va a ir evaluando, ¿no? ¿Cómo va a ir catalizando, ¿no?, este sustrato por micromoles, por minuto? Siempre tiene que ver el tiempo, jóvenes. Por eso cuando nosotros realizamos las pruebas bioquímicas que hace, incubar a 37 grados por 5 minutos, ¿no? Y leer. Siempre los tiempos son importantes. Cinética e inhibición enzimática, ¿no? Cinética enzimática. La cinética enzimática estudia el mecanismo, velocidad y los factores que modifican las reacciones catalíticas por enzimas. Ya, eso es lo que habla la cinética enzimática, ¿no? Entonces, primero vamos a ver concentración de enzima. O sea, cuando se determina la velocidad inicial, se puede establecer la relación entre cantidad de enzima y velocidad, equivalente a actividad enzimática. La velocidad es directamente proporcional a la concentración de enzima. Miren, la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las concentraciones de la enzima tienen que ser adecuadas para que todo está ya, digamos, estandarizado, para poder tener o conocer su velocidad. Y de esa manera también poder conocer la concentración de esta, pero siempre viendo el tema de la degradación, ¿no?, de un micromol, ¿no?, de sustrato por minuto. Entonces, gracias a esos parámetros se pueden ir identificando la velocidad o la concentración de enzima. Y aquí tenemos, miren, concentración de sustrato, ¿no? Es enzima más sustrato. Tenemos este complejo formado enzima sustrato y se forma enzima más producto. Aquí tenemos una ecuación de Michelet-Menten, donde indica que la velocidad inicial, ¿no?, de la enzima es igual a la velocidad máxima dividida entre 2. Esto es lo que dice Michelet-Menten. Dice, la velocidad inicial de toda enzima es igual a la velocidad máxima entre 2. ¿Ya? Esta es la fórmula. Ahora, hay otro factor también muy importante que corresponde pues a la temperatura, ¿no? La temperatura es importantísima. ¿Cuál es la temperatura óptima para las enzimas corporales? A ver, ¿alguien me indica cuál es su temperatura óptima? 37. 37. Ya, entonces es 37. Ya, nuestra temperatura. Y es la temperatura óptima. Claro está, ¿no?, que hay otras enzimas que pueden tener una variación, pero generalmente para la temperatura, para las enzimas corporales es 37. Para la mayoría de enzimas, jóvenes, alrededor de los 60 grados se inactivan, ¿no?, pierden su actividad. Pero hay ciertas enzimas como la TAP polimerasa, que es una enzima que se utiliza mucho en biología molecular para ampliar, ¿no?, amplificar el ADN. Esta proteína puede tolerar más de 100 grados centígrados. No, esa es una característica de ellos. Pero como les vuelvo a repetir, para la mayoría de enzimas es alrededor de 60, pero hay excepciones, como la que le acabo de decir, de la TAP polimerasa. De igual forma, miren, el pH es un factor muy importante para la actividad enzimática. La mayoría de enzimas jóvenes, su pH está entre 6 a 8. Ya, pero hay excepciones, como la pepsina del jugo gástrico. ¿Recuerdan también la pepsina donde intervenía? ¿En qué procesos metabólicos? En la degradación de las proteínas, ¿no? Y se segregaba en el estómago, jugo gástrico. Entonces ahí hay un pH alrededor de 1.5 que va a actuar esta pepsina. Por eso le digo, generalmente están entre 6 a 8, pero hay excepciones. Como por ejemplo también, miren, la fosfatasa ácida, pH 5, sale de este intervalo. Y la fosfatasa alcalina, pH 9.5. Siempre en la literatura está
la mayoría de enzimas, su actividad se encuentra entre 6 a 8, con excepciones no puntuales. Pexina, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina. Muy bien, inhibidores enzimáticos. Vamos a ver este videito que está muy simpático para hablar sobre inhibidores enzimáticos. Ahí está, luego hablaremos puntualmente de estos inhibidores. Hey, can I ask, how old are you? I have 25 years. Oh, you got. Jóvenes, observen bien este video porque ahí todo lo que yo les voy a hablar justamente está ahí. Ya para ir resumiendo un poco. ¿Ya, jóvenes? Bienvenidos a esta entrega del curso de bioquímica. Hoy veremos lo que son inhibidores enzimáticos, veremos cómo afectan la cinética enzimática y veremos el comportamiento de los inhibidores frente a la enzima y qué finalidad tiene. Para poder comprender un poco la inhibición enzimática, tenemos que tener en cuenta algunos elementos que ya hemos abordado en videos anteriores de las bases generales de las enzimas y la cinética enzimática. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es, primero, que una enzima actúa sobre un sustrato y la interacción enzima-sustrato se da en un lugar que se llama centro activo o sitio activo. Allí una serie de elementos que son la región catalítica y hace una interacción con el sustrato, la enzima con el sustrato y hacen un proceso químico que transforma el sustrato en un producto. Hay que tener en cuenta entonces que la ecuación neta nos permite determinar dos tipos de semirreacciones, una que se llama una reacción del equilibrio de formación del complejo enzima-sustrato y la otra el complejo de transformación del sustrato en producto. Entonces allí tenemos que tener claridad dónde actúa un inhibidor y qué es la definición de inhibición. Allí es donde vamos a entrar en detalle propiamente dicho. Entonces, un inhibidor de una enzima es un compuesto que se enlaza con la enzima e interfiere con su actividad. Vemos en esta imagen cómo está interfiriendo y estos inhibidores pueden activar o pueden actuar de manera que evitan la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, ¿qué hace? Promueve la K-1, determinando entonces un valor de la deformación del complejo enzima-sustrato o impidiendo la formación del enzima-sustrato, ese complejo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder entonces que va a aparecer una constante que se llama la constante de inhibición. Y esa constante de inhibición podrá ser medida matemáticamente como lo observamos en esta ecuación. Vemos entonces que la constante de disociación en la ecuación propiamente dicha, que sería K-1, nos podría determinar una constante inhibitoria, una constante de inhibición. Los inhibidores entonces pueden actuar evitando la formación del complejo enzima-sustrato o bloqueando la reacción química que lleva a cabo la enzima. Por regla general, los inhibidores son moléculas pequeñas que se unen en forma reversible con la enzima. La enzima cual están inhibiendo. Las células contienen muchos inhibidores enzimáticos de manera natural. ¿Por qué? Porque recuerden que la enzima, siempre y cuando esté presente, va a seguir actuando todo el tiempo. Estos inhibidores juegan papeles importantes en la regulación de los metabolismos, tema que veremos después. Los inhibidores normalmente pueden también ser algunos medicamentos. Los medicamentos también pueden ser inhibidores y algunos venenos también pueden ser inhibidores enzimáticos. Los inhibidores se pueden unir en forma covalente con la enzima y causan que la inhibición sea irreversible. En este caso, la mayor parte de inhibidores irreversibles se llaman tóxicos y será parte de la toxicología. Ahora miremos. Los tipos básicos de inhibición reversibles son 3. La competitiva, la acompetitiva y la no competitiva. Estos se pueden diferenciar de manera experimental por sus efectos en el comportamiento cinético de la enzima, afectando velocidad máxima, constante de Michaelis
y el comportamiento cinético propiamente. Entonces vamos a analizar cada uno de estos 3 sucesos frente a enzimas que son micaelianas, que es muy común a nivel biológico. Comencemos entonces con la inhibición competitiva. Los inhibidores competitivos son los que se encuentran más comúnmente en la bioquímica. En la inhibición competitiva, el inhibidor solo se puede unir a la enzima cuando la enzima está libre, específicamente su sitio activo. Quiere decir entonces que el inhibidor entra en el sitio activo o en el centro activo y compite, de ahí su nombre, por la enzima, compite con el sustrato. La inhibición competitiva se observa en esta imagen y vemos cómo solamente se da la formación del complejo enzima-sustrato si el sitio activo está libre de inhibidor. Ahora, si el sitio activo está libre y el inhibidor se ancla antes que el sustrato, se va a formar el complejo enzima-inhibidor, lo cual va a afectar el proceso catalítico y no se da la transformación del sustrato en el producto. Entonces, cuando un inhibidor competitivo se une con una molécula de enzima, esa molécula de sustrato no se une a la enzima. Entonces, en otras palabras, el sustrato y el inhibidor compiten por unirse con la enzima en el sitio activo. A nivel cinético, desde el punto de vista cinético, podemos observar que un inhibidor competitivo afecta la cinética micaeliana cuando se aumenta la constante de Michaelis y la velocidad máxima permanece constante, como observamos en esta imagen del proceso de la hipérbola rectangular. Vemos cómo en la imagen de color azul vemos sin el inhibidor y vemos cómo la enzima actúa y alcanza una velocidad máxima con una constante que llamamos constante de Michaelis. Pero cuando adicionamos el inhibidor, vemos cómo se inclina un poco la cinética de orden 1, se va dando una inclinación y se observa cómo la velocidad máxima permanece constante, pero la Km cambia, lo que llamamos una constante de Michaelis aparente. Entonces, a nivel lineal, vemos cómo se inclina el gráfico de Lineweaver-Burke, vemos cómo la pendiente empieza a aumentarse con el inhibidor, pero en este punto, el inhibidor competitivo tiene el mismo punto de intersección con el eje Y, y lo que cambia es el punto de intersección con el eje X. Luego, recordando esa ecuación de Lineweaver-Burke, vemos cómo se observa en esta imagen que la Km cambia y la velocidad máxima permanece constante, un elemento clave en la determinación cinética de un inhibidor. Pasemos al siguiente nivel de inhibición y es el inhibidor no competitivo. Los inhibidores no competitivos se pueden unir a la enzima solita o también se pueden unir a la enzima cuando esté en el complejo enzima-sustrato. O sea, significa que el inhibidor tiene un lugar diferente al sitio activo y por ende se llama no competitivo porque no compite por el sitio activo de la enzima con el sustrato. Observamos en esta imagen cómo la constante inhibitoria se puede dar en 2 puntos. 1, al inicio, cuando la enzima está libre, o 2, en el proceso de formación del complejo enzima-sustrato. Estos inhibidores no son análogos del sustrato, no se parecen químicamente y no se enlazan en el mismo sitio como hemos hablado. Este caso clásico de inhibición no competitiva se caracteriza porque cinéticamente hace una disminución de la velocidad máxima. O sea, que cuando vemos la ecuación de la hipérbola rectangular, vemos un cambio en la velocidad máxima, apareciendo una velocidad máxima aparente menor a la velocidad máxima original, como vemos en esta línea roja. Cuando adicionamos el inhibidor, la velocidad máxima cae, pero la constante de Michaelis permanece constante. La constante de Michaelis permanece igual, no se afecta. O sea, que en un inhibidor no competitivo,
lo que cambia es la velocidad máxima y quien permanece igual es la constante de Michaelis. O sea, no hay constante de Michaelis aparente. Linealmente observamos cómo en la ecuación de Lineweaver-Burke vemos en este gráfico cómo se aumenta la pendiente del gráfico, permanece constante el punto de intersección con el eje X y lo que varía es el punto de intersección con el eje Y. Luego deducimos cinéticamente que la constante de Michaelis permanece igual y las velocidades máximas difieren con las de la enzima no inhibida. Y es allí como uno observa el comportamiento cinético de un inhibidor no competitivo. Aparece la tercera y última forma que se llaman los inhibidores acompetitivos. Estos inhibidores solo se unen al complejo enzima-sustrato ya formado. No reconocen a la enzima libre, o sea, que el inhibidor debe esperar la formación del complejo enzima-sustrato como observamos en esta ecuación y en esta imagen. En la inhibición acompetitiva se disminuye la velocidad máxima y, por conversión, también algunas moléculas de enzima quedan en forma inactiva, formando un complejo que se llama un complejo triple enzima-sustrato-inhibidor. En este caso, también se afecta cinéticamente la constante de Michaelis. Entonces, esta constante se desciende, como observamos en esta imagen. Esto significa que cuando observamos la ecuación de Lineweaver-Burke y la formación del gráfico, vemos cómo se forman líneas paralelas a la gráfica de la enzima no sin inhibidor, y cuando lo comparamos con el inhibidor, lo que sucede es que estas gráficas contienen la misma pendiente, pero cambian desde el punto de vista de la intersección con el eje X y con el eje Y. Luego, un inhibidor acompetitivo cambia totalmente la constante de Michaelis, produciendo una constante aparente, y una velocidad máxima también cambia desde el punto de vista de una constante, una velocidad aparente, una velocidad máxima aparente. Bien, hemos terminado con esto, este pequeño video, explicando cómo se dan los procesos enzimáticos de inhibición y cómo esto modifica la cinética enzimática micaeliana. Vimos los tres tipos de inhibidores: competitivo, no competitivo y acompetitivo. Y estos tipos de inhibidores se llaman inhibidores reversibles. Inhibidores que son muy comunes a nivel biológico, y veremos un poco esos tipos de inhibiciones luego cuando veamos metabolismo. Muchas gracias por estar en estos videos y nos vemos en las próximas entregas. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos podido visualizar todo el contenido, ¿no?, de inhibición enzimática. Está un resumen ahí de lo que está también en estas diapositivas que les he considerado, ¿no? Como por ejemplo, miren, inhibidores enzimáticos, inhibidores irreversibles, son aquellos pues que ya la enzima no se va a activar, ¿no? Aquí tenemos los venenos organofosforados, como por ejemplo van a actuar ante la acetilcolinesterasa, ¿no? Enzima muy importante en el sistema nervioso. Y también tenemos pues el alopurinol, que es un fármaco que va a inhibir las antinoxidasas. Se utiliza justamente para el tratamiento de la gota. Y también tenemos inhibidores competitivos. Mire, aquí vamos a ver. Mire, aquí tenemos inhibidor competitivo. Cuando el sustrato y el inhibidor van a competir por un solo sitio activo de la enzima. Si se une el sustrato a la enzima, la reacción se da. Pero si se une el inhibidor a la enzima, la reacción no se da. Después tenemos, aquí hay unos ejemplos de inhibidor por competencia. Tenemos el succinato, ¿no? Que la enzima deshidrogenasa actúa ante el succinato para dar fumarato. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el oxalacetato se une a esta deshidrogenasa? La reacción no se da, no se forma fumarato. O sea, el oxalacetato es un inhibidor competitivo porque tiene una estructura
¿no? Que se va a unir justamente al sitio activo, inhibiendo la reacción. Después, no competitivos, tenemos aquí. Cuando hablamos de no competitivos es porque el sustrato y el inhibidor se van a unir a sitios diferentes de la enzima. Pero si en esta reacción que se unió el sustrato y el inhibidor, a pesar de que la enzima se unió al sustrato, pero estando el inhibidor acá, la reacción no se da. No se forma producto. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y aquí está, miren, la treonina sustrato, malisoleucina, no se van a unir a la deshidrogenasa, a pesar de que esta deshidrogenasa se ha unido a la treonina, pero al unirse a la leucina también esta deshidrogenasa, la reacción se corta y no se forma alfa-cetobutarato. Ya, a eso se refieren los inhibidores. Luego tenemos inhibidores anticompetitivos. El inhibidor se une al complejo enzima-sustrato y forma el complejo inactivo enzima-sustrato-inhibidor. Hay dos reacciones que consumen. Una que forma el producto y la otra al inhibidor, a la enzima-sustrato-inhibidor, ¿no? Este tipo de división se da cuando participan varios sustratos en la reacción anticompetitiva, ¿no? Aquí tenemos, miren, se van a unir, pero ya no el inhibidor cerca al sustrato, ¿no? Ya no se van a unir cerca al sustrato, sino alejado del sustrato en la enzima, ¿no? Pero igual, la reacción no se va a dar, no se corta la reacción. Y aquí hay algunos mecanismos ya de regulación a corto plazo, regulación a largo plazo. Tenemos pues que a corto plazo se modifica la actividad enzimática a través de una regulación alostérica, inhibición por punto final, regulación por modificaciones covalentes y regulación por simógenos. Los simógenos jóvenes son enzimas que están inactivas. Viene una sustancia, las activa y se convierten en enzimas. Ya, en otras palabras, el simógeno es una enzima inactiva. Tenemos la regulación a largo plazo, se modifica la cantidad de moléculas enzimáticas. Esta regulación tiene que ver pues con la parte genética, ¿ya? Es la única a largo plazo que tiene que ver con la regulación genética. Enzimas alostéricas porque tienen una estructura alostérica donde puede actuar e inhibir a la enzima. Aquí está, miren. Sitios alostéricos. Aquí está el sitio del sustrato y tiene varios sitios alostéricos donde puede venir la sustancia, ¿no? O el inhibidor alostérico y dejar que esta enzima deje de funcionar. Y de esa forma se va a regular, ¿no? Tenemos también inhibición por punto final. ¿Qué quiere decir esto? Aquí actúan varias enzimas. Enzima 1, enzima 2, enzima 3. Y acá tenemos sustrato, producto A, producto B, producto C, producto B, que es el final. Entonces, este producto final, cuando ya hay demasiado, inhibe a la primera enzima y todo esto se corta. ¿Ya? Entonces, también tenemos este es por producto final y este es por inhibición enzimática. No tenemos el sustrato, ya sustrato. Esta es la reacción normal. Pero que el sustrato también, si hay una disminución de sustrato o si hay un exceso de sustrato, va a inhibir a esta primera enzima y toda esta reacción se va a cortar, no se va a dar. Ya, esa es una forma de inhibición. Y acá hay un ejemplo. La treonina, ahí se forma alfa-cetobutarato y después de varias reacciones forma isoleucina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta leucina es un producto final, dice la formación del producto final, inhibe alostéricamente a la enzima. ¿Cuál enzima? A la primera enzima de la reacción. Entonces, inactivando esta primera enzima, se inactiva todas las demás reacciones que se dan sucesivamente. Modificadores covalentes. La regulación covalente se realiza en varias enzimas por uniones o eliminación de grupos unidos covalentemente. O sea, como, mire, aquí hay un ejemplo cuando hay una eliminación de fosfato. Tenemos la fosforilasa B, es convertida en fosforilasa A activa por adición de fosfato sal hidroxilo, de residuo de serina de la molécula de enzima. ¿Qué quiere decir? Que esta fosforilasa B, que está inactiva, entonces la otra enzima, ¿no? Para activarla y pase a fosforilasa A, que ya es la activa, le extraen un fósforo y le pasan pues al producto, ¿no? Entonces de esa forma ya se activó y comienza a realizar su proceso
de catálisis. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Y acá tenemos también la regulación por simógeno, ¿no? Ya hemos dicho que es un simógeno. ¿Qué era un simógeno, jóvenes? A ver, ¿alguien me indica qué es un simógeno? Proteína inactivada. Ya, enzima inactivada. Perdón, enzima. La enzima está inactivada. Muy bien. Enzima inactivada. Ok, entonces mire esta tripsina, ¿no? Se rompe esta molécula a través de una enteropepsidasa y forma la tripsina, la molécula ya activa. Ya está activa, ya la enzima activa. Regulación genética también tiene que ver pues con la regulación del ADN, pasa el ARN y controla a nivel del ADN, proteínas, ¿no? Un metabolito impide la transcripción de una enzima, disminuye la síntesis de la enzima y no se cataliza la reacción. Entonces, también se regula, ¿no? A través de metabolitos, pero que tienen que ver justamente con el material genético. Esta regulación es mucho más larga. ¿Ya? Y tenemos que las enzimas son biomoléculas que aceleran la reacción en todos los procesos metabólicos, están regulados por el sustrato, producto final, inhibidores e inhibición genética. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Entonces hemos visto las formas de inhibición, ¿no? Irreversible, competitiva, competitiva, ¿no? También hemos visto pues la forma de regulación que tiene que ver pues con la parte genética y no genética, ¿no? A través de las competencias, inhibidores alostéricos, ¿no? Inhibidores por producto final, por sustrato, ¿no? Y la alostérica, pues, que tiene sitios en la enzima llamados alostéricos, que puede tener uno o más sitios. De esa forma se van regulando estas estas enzimas, porque si no se regulara la producción de estos productos, ¿no? Por la catálisis de estas enzimas, pues, se van acumulando en nuestro organismo, produciéndonos algún tipo de enfermedad. Muy bien. Jóvenes, para ir regulando su asistencia de los jóvenes que ya se hace común, de los chicos que siempre llegan tarde, ingresan tarde. A ver. Un momentito, por favor. Muy bien. A ver, Calderón Díaz, ¿se encuentra? Presente, doctor. Ya, Calderón Díaz. Chepe Muro. Chepe Muro. No está Chepe Muro. Chepe Muro. Correa Pintado. Correa Pintado. Tampoco está. Fernández Mendoza. Fernández Mendoza. Perdón. O sea, una pregunta, todos los integrantes pueden exponer. Eso ya lo hemos conversado. Fernández Mendoza. Gallardo y Hidrogo. Presente. Ya. García Acosta. Presente, profesor. Ya, ok. Hernández Chapuñán. No, perdón. Goicochea Cabrera. Me parece que ingresó. Goicochea Cabrera. No, no está.
Goicochea, Cabrera. Incio y Noñán, ella sí ingresó, me parece. Presente, doctor. Ah, el joven Incio. ¿Quién más está por aquí? Paredes Gasco. Presente, profesor. Buenos Ok, días. muy bien. Hay unas manos levantadas por ahí. Vayan haciendo sus preguntas mientras yo voy regularizando su asistencia. Vázquez. Profesor, soy Chepe Muro. Lo que pasa es que mi audio no funciona. Ya, ok, Chepe. ¿Alguien más? Ya, ok, ya regularizo tú. Entonces han faltado 3. Correa, Fernández y Goicochea. Dime, Vázquez Saldaña. Doctor, disculpe, a mí también me podría regularizar la asistencia, por favor. Pero no estás tú con falta. Ah, entiendo, doctor, gracias. Tú has ingresado ahí justo cuando estaba tomando lista antes de cerrar. A ver. Correa. Profesor, buenos días. ¿Puede ver por ahí Salazar Zúñiga porque yo entré a mitad de clase por el problema que tuve, que le escribí? Sí, solamente hay 3 faltantes. Correa, Fernández y Goicochea. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Perdón? ¿Qué Hernández? Fernández Mendoza. Y Goicochea. ¿Qué? No escucho. Levante la mano si está Fernández Mendoza. Fernández Mendoza, levante la mano, no está. Goicochea. Y Goicochea también faltó. Muy bien. A ver, para lo que me indicaban sus compañeros. La próxima semana es va a exponer el grupo 1, 2 y 3. ¿Ya? Creo que son 8 alumnos. De los 8 alumnos, 4 exponen y 4 van a responder preguntas que se les van a hacer. ¿Ya? Más o menos entre 20 a 22 diapositivas, porque tienen 25 minutos para 25, para exponer, y 20 minutos para exponer y 5 minutos para preguntas. ¿Ya, jóvenes? Cosas puntuales. Usted va a elegir Profesor. los expositores. No voy a elegir, ustedes mismos se organizan. O sea, 4 exponen y 4 responden preguntas, ¿verdad, doctor? Así es. Profe, una consulta. Dime. La monografía debe estar estructurada como está en la, en la guía, ¿verdad? Claro, sí. Así. Ok, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, revisen por favor también la clase de inmunología. Ahí hay un PDF también que les he colgado ya de inmunología, inmunidades, temas generales. Ya revisen también su información sobre inmunidad para el COVID-19. Ya ustedes lo han dado lo han expuesto, o perdón, lo han plasmado en el foro. Estudien también esos temas, ya jóvenes, para su examen. Ya, chicos, en el caso de ustedes vamos a coordinar, porque como ustedes van a estar dando 17, 18, el 20 prácticamente el examen, vamos a ver si lo podemos tomar antes, para ese día del 20 ya tengamos las notas todo listo, y si hay algún inconveniente, porque a veces me puedo equivocar al subir la nota, y ustedes ven sus notas, si hay algo que rectificar, se rectifica. ¿Ya? Lo podemos dar el sábado, Profesor. un sábado o un domingo. A ver, dime, hijo. Profe, una consulta, disculpe
por No, no interrupción. te preocupes, hijo, no te preocupes. Profe, he estado viendo la guía y en las diapositivas, ¿hay que hacerlo como están en las indicaciones aquí? ¿O Ah, no, podemos hacerlo a nuestro No, criterio? las diapositivas son un ejemplo ahí que puedan guiarse así. Ahí hay como 30 diapositivas. A esas Sí. diapositivas ustedes tienen que resumirlas en 22 como máximo diapositivas. ¿Ya? Ujú. Lo Listo, importante profesor. es que pongan ustedes ahí La antecedentes, información. la parte bioquímica, cómo se genera esto y algunas enfermedades que puedan haber, ¿no? Los objetivos. ¿Ya, chicos? Sí, porque está muy diferente como la monografía, porque en la monografía solo pide introducción, cuerpo y conclusiones, nada más. Ah, no, claro, pero dentro de ello hay varias cositas que se ha extraído, ¿no? Para que ustedes plasmen en las diapositivas. Ah, claro. Pero, profesor, ¿los antecedentes tienen que estar también en la monografía? Claro, los antecedentes tienen que estar en la monografía. Justamente de ahí tienen que ver, pues, algunos trabajos que se hayan hecho. Ok, profesor. Gracias. Es la información que ustedes están buscando para que puedan plasmar su monografía. Lo que sí les dije es que la base de datos que tienen en la universidad es obligatorio que ustedes saquen información de ahí. Ahí hay varias bases de datos, tiene la universidad como 5 bases de datos donde ustedes puedan buscar información. O ya, eso le dije ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Inclusive para el tema del foro de debate. ¿No? Ya saben que de ahí tienen que sacar esa información, es obligatorio. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya saben que el grupo 1, 2, 3 tienen que subir hasta hoy su monografía. El grupo 4, 3, 4, 5 y 6 hasta el domingo de la próxima semana. Y los últimos grupos 7 y 8. Y 7 y 8. Pasado pues hasta el próximo martes de la próxima semana. Que tengo que revisar esa información. Aunque ya deberían subirla todos, jóvenes. Dime, Yacer. Doctor, disculpe, tenía entendido que lo íbamos a subir hasta el término de esta semana, o sea, hasta el día miércoles. Si lo suben este día miércoles, mejor. ¿Sí tenemos opción del grupo 1, 2 y 3? No, el grupo 1, 2 y 3, no, el grupo 1, Hasta 2 hoy y 3 día. hay que subir hasta ahora. Hoy. De acuerdo, doctor. Claro, si ustedes ya han venido trabajando desde el primer día de clase, que les di sus temas. Mire ya cuántos son, más de prácticamente 3 meses y medio que ya están trabajando esa guía, esa monografía, perdón. O sea, el tiempo es más que suficiente, chicos. Había unos jóvenes que me habían escrito, profesor, mire, a veces no entiendo, chicos, a los jóvenes, a los alumnos. Profesor, me han sacado del grupo, no sé si es del B, me parece, porque no salí con mi mamá urgente y los chicos, como no llegué, no llevé mi celular, jóvenes, los chicos, si no llevan su celular es como si les faltara una pierna. Todos llevan su celular, un mensaje, ¿no? Eso se llama responsabilidad jóvenes. Mire, he salido urgente, un tema familiar. Luego me comunico con la coordinadora para poder que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Mil disculpas, ¿no? Esa es una forma, jóvenes, de también considerar al grupo. Si tú no hablas, no dices nada, es porque no te interesa lo del grupo. Cómo están trabajando el equipo. Entonces me dice, me han sacado por esto. Bueno, es la versión de él. Hay que escuchar la versión del grupo también. Entonces, pero sí yo les pido que si ustedes tienen inconvenientes con los integrantes del grupo, tienen que avisarme a mí para para yo tomar la decisión. No pueden tomar ustedes la decisión de sacar a un alumno así por así, tienen que informarme, como en otro grupo también, ¿no? Habían sacado al joven, el joven profesor, me han sacado, no me quieren dar nada para trabajar, ¿no? Pero el joven me está informando. Habló con la señorita y me dice, le he sacado por esto, por esto. Pues no pueden sacarlos ustedes sin informarme para saber cuál es el tema. Ustedes tienen que aprender ya a trabajar en equipo.
Claro está que si un alumno no ingresa a la primera reunión, a la segunda, a la tercera, ok, informa al profesor. ¿A qué profesor? Tal alumno no está trabajando, no ingresaba a ninguna reunión. Ok, este alumno no le interesa. Ya, tiene 0. Así, pero ya me informaron. Pero no pueden tomar decisiones ustedes, por más líderes que sean del grupo. Tienen que informar. ¿Ya, chicos? Entonces, trabajen siempre en coordinación. Si hay un joven pues que ya no ingresa a las reuniones porque no le interesa la monografía o de repente ni el curso, ya, ahí ya se informa. Se pone en el grupo, ¿no? Alumno tal, entre paréntesis, no trabajo. ¿Y qué? ¿Para qué? Para yo saber y no preguntarle a él, porque de repente yo le pregunto a él y ustedes me informaron y no sabe absolutamente, los perjudica a todos ustedes, porque la nota es por equipo. Y tampoco porque es mi amigo o porque esta chica me cae bien, ya yo la considero ahí. Yo le pregunto y ella no habla absolutamente nada, se perjudican todos. No hay que ser cómplices jóvenes de chicos o alumnos que no quieran trabajar, porque van a ser malos profesionales. Aquí todos trabajan, todos hacen una colaboración activa. Porque imagínate qué profesional estamos formando, pues si los demás trabajan y la nota que les voy a poner a los demás también le corresponde a él sin trabajar. Si ustedes no me dicen absolutamente nada. No hay que ser cómplices de ello. Alumno que no trabajó, alumno que tiene 0. Después me dicen, profe, deme un tema, yo lo hago solo. Imagínense, si no trabajó con sus amigos durante los 2 o 3 meses y medio que están trabajando, en 2 o 3 días no lo va a hacer. Ese es algo ilógico, ¿no? Como otra alumna, no sé si fue en este grupo, no lo sé, dejé mi celular y no me han adjuntado. Pero se preocupó usted por darle seguimiento, por seguir comunicándose con los alumnos o decirme, profesor, todavía no me adjuntan al grupo. ¿No? A estas alturas ya no se puede hacer nada, chicos. O otro grupo, profesor, porque no me llevo bien. No se puede pasar a otro grupo. Usted está trabajando con ese equipo y tiene que terminar y tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene que participar, tiene que actuar, aprender en forma activa. Haciendo las cosas se aprende. Pero hay que trabajar, pues, chicos. Hay que ser responsables. La responsabilidad es una cualidad de todo estudiante. Y si son responsables, van a salir adelante, chicos. Ya, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No quiero que en la exposición me digan, profesor, ¿sabe qué tal? No me pusieron o tal cosa. Profe, entonces nosotros designamos quiénes van a responder las preguntas que usted va a realizar y quiénes van a exponer, ¿verdad? A ver, los que exponen y se generan las preguntas, van a responder los que no expusieron. Ya, ustedes se organizan. Les estoy dando esa potestad porque antes yo elegía al azar. Ustedes exponen. Y ahora le estoy dando la potestad para que ustedes se organicen y puedan coordinar con sus compañeros. Ok, profesor, gracias. Ok. Entonces, jóvenes, miren, chicos, ingresan a dar su autoevaluación y me esperan, por favor, unos minutos a los del grupo de práctica B1, ya que tengo una reunión que es urgente con decanato. Y luego terminando ya ingreso para poder comenzar con la práctica. ¿Ya, jóvenes? Listo, profesor. Muy bien. Vayan viendo ustedes la información que está ahí en la práctica de hoy. Ya vayan viendo los videos para hacerlo mucho más rápido, chicos, porque toda la información está ahí en su aula virtual. ¿Ya, jóvenes? Entonces me van a disculpar, chicos, si tengan su examen, voy a entrar a la reunión. ¿Ya, jóvenes? Que es urgente, nos han citado de decanato. Sí, profesor. Ok, jóvenes, se cuidan. Doctor, pues. Ok, nos vemos, se cuidan. Hasta luego, profesor. Hasta luego, doctor. Muy bien, nos vemos, cuídense.